y doctorado en Molecular Genetics en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Profesor principal y actualmente director de la Escuela de Posgrado Víctor Zamora Castro de la UPC. Sus intereses científicos se dirigen al estudio de la variabilidad genética humana en la enfermedad y adaptación a la altura, la genómica de la biodiversidad aplicable a su conservación y mapeo de los asociados a caracteres productivos y la generación de nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Gracias, José, por acompañarnos esta noche. Y termina la mesa el profesor Julio del Valle. Él es doctor en filosofía por la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Alemania, con especialidad en estética y filosofía del arte. Tiene estudios complementarios en germanística y didáctica en la misma universidad. Es profesor principal del Departamento de Humanidades, especialidad de filosofía de nuestra universidad. Ha sido director de estudios en Estudios Generales Letras de la PUC y es profesor en los cursos de filosofía del arte, estética, filosofía antigua, investigación académica. Y lo que nos dice acá además es que es el director del IDU, del Instituto para la Docencia Universitaria, que precisamente busca tenernos al día a los y las profesoras universitarias en nuevas formas de docencia. Entonces, Más cordial bienvenida a la 22ª edición de Aula Magna 2018, titulada Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y Robótica. El día de... Bueno, buenas noches. Gracias a la universidad y al doctor González por esta invitación. Es un placer estar de vuelta acá en el Perú y estar con ustedes. En varios momentos durante los últimos días me pregunto qué estoy haciendo acá, porque no soy científica, que realmente estoy jugando afuera de mi liga. Y yo pertenezco a un grupo de investigadores y estudiamos la educación superior en el contexto mundial, estudiando tendencias, cambios de práctica y los desafíos comunes que estamos enfrentando. Lo que voy a intentar durante los próximos 40 minutos es tratar de jugar un poco con los temas que estamos hablando aquí en el aula magna. Al pensar que no tenía ninguna conexión con esos temas de científicos que están acá, me doy cuenta que hay temas que están comentando, que también estamos estudiando y que voy a tratar en esta charla. Bueno, comienzo con una citación de Paul Valéry, que dice que the future isn't what it used to be. Que estamos encontrando, bueno, el mundo de hoy llegando a una futura que no habíamos esperado. Y que eso es algo que había escuchado recién, que VICA define el futuro, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Y que estamos viviendo en un momento de cambios, de transformaciones muy rápidos y no estamos bien preparados para los cambios que nos vienen encima. Resulta de la globalización, la demografía, aumento de desigualdades, avances tecnológicos y... ¿Mejor esto? Ok. Mejor porque sí. Y pues VICA realmente son siglas que definen la confusión que estamos viviendo. Y el tema es cómo preparamos a nuestros estudiantes para un futuro de VICA. La organización de esta charla voy a hablar un poco de tecnología emergente y sus implicaciones, y luego un poco de quiénes son los estudiantes y qué tienen que aprender, y luego implicaciones para la universidad, y al final quiero tocar el tema de lo que la inteligencia artificial no puede hacer, que es crear e innovar. Voy a aprovechar de muchos videos porque es una manera de demostrar algunas ideas que estoy trabajando. Bueno, la tecnología. Bueno, dijo Andrew Ng
de Coursera, y eso ustedes sin duda han escuchado, que un gran porcentaje de los trabajos de hoy no van a existir porque van a estar reemplazados por tecnología o no van a tener pertenencia más. Pues así estamos en un tiempo de cambio muy rápido. Tenemos ya autos que no necesitan choferes. Y tenemos robots que ustedes ya han visto que están aprendiendo. De una operación con mucha delicadeza, pero no solamente puede sacar el piel, pero, a ver, no se preocupe, ya, pero también puede coser. El robot tiene mejor capacidad que el ¿cómo fue ayer? ¿Cómo fue humano, persona? ¿Qué dijo Concepción? Persona humana, porque no hay tanto movimiento en las manos. Pues en ese sentido el robot puede participar de una manera superior a la persona humana. Y también estamos, como ya escuchamos, haciendo avances muy rápido en Machine Learning, en la capacidad de una máquina de seguir aprendiendo. Y Google está experimentando mucho, no sé si algunos de ustedes han encontrado Google Duplex. Interesante lo que ha pasado esta semana. Tenía mi vídeo listo para sacarlo el sábado, con un contenido que probablemente os interese. Pero entonces vi este vídeo de Marques Brownlee. Voy a hacer una adaptación de ese vídeo para vosotros. Se trata de la conferencia anual que Google tiene todos los años. Hablan fundamentalmente de software y este año no fue excepción. Hablaron de la nueva navegación con mapas, de las noticias, del dashboard de Android o de la escritura predictiva usando Machine Learning en Gmail. Todo muy interesante. Pero entonces introdujeron una cosa nueva. Se llamó Google Duplex. Google Duplex es, digamos, una mejora a su asistente. En lugar de que te diga el tiempo o te lea mensajes, digamos que querían hacer un comportamiento más humano.
Pongamos que necesites hacer una reserva en una peluquería. Esta peluquería no tiene reservas online y tienes que llamar por teléfono para hablar con ellos. Lo que vais a ver a continuación es una máquina haciendo una llamada para hacer una reserva. Aconsejo que si tenéis que leer los subtítulos, una vez que leáis la conversación, volváis a empezar a ver la demo. Echadle un vistazo. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Es una máquina. Una máquina está hablando con una persona de verdad y está cerrando una cita y está teniendo una conversación normal. Pero echar un vistazo a esto otro. I'm looking for something on May 3rd. Y esa pausa con esos M's y esas respiraciones y todo lo demás. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Todo esto es inteligencia artificial y machine learning basándose en cientos y cientos de conversaciones para predecir cuándo es más natural introducir una pausa o uno de estos M's. Pusieron otro ejemplo, que es una reserva en un restaurante o una mesa para 4. Echar un vistazo. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Today? Next Tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we leave here for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Es que es 100% humano. Es la otra persona. Si a mí me llamaran, sería incapaz de distinguir que estoy hablando con una máquina. Están todavía trabajando en ello, se supone que lo tendrán listo en cuestión de un par de años, pero tener en cuenta que hacia allá van las cosas. Se supone que si el asistente antes te daba esto, ahora va a ser capaz de darte esto. No sé si habéis estado siguiendo el debate en Twitter, pero mucha gente está tirándose de los pelos. Bueno, voy a parar allá. Y por aquí quiero comenzar a entrar en una de las preguntas que quieren presentarles, que es, si entramos en este mundo, hay muchas complicaciones. Yo creo que la tecnología ya está muy enfrente de nosotros. Es que no estamos capaces ni preparados para incorporar la tecnología que ya existe. Y quiero tocar un tema que creo que tocó ayer Lela, sobre la ética de la tecnología. Mi pregunta es, si eso comienza a funcionar, ¿tiene la obligación de informar a la persona que responde que esté hablando con una máquina? ¿Por dónde entra la transparencia en este tipo de comunicación? La persona que responde, atiende el teléfono, tiene derecho de saber, igual como cuando uno está en línea hablando por chat. Ustedes tienen derecho de saber si están hablando con una persona o con una máquina. Pues es una duda que quiero presentar. Y hay otra cosa que está trabajando Google que me encanta.
que tecnología no es solamente para hacer las cosas más fáciles. Imagínense la posibilidad de entrar en una pintura y no solamente estar afuera. Y en esto yo creo que, por lo que estoy escuchando, es muy fácil pensar que ese trabajo, eso de tecnología tiene pertenencia para los científicos, para el laboratorio, pero realmente tiene pertenencia a todas las carreras, a todas las personas. Y la idea es cómo presentamos, esa es otra premisa, cómo presentamos esas herramientas para fomentar la creatividad. Bueno, otra duda. Si el arte es producto de inteligencia artificial, ¿es arte? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Y cuántos dicen que no? Estamos bien divididos. Pues estamos enfrentando más individualidad en cada momento. Bueno, la inteligencia artificial ya ha entrado en la universidad. Fue interesante que alguien preguntó ayer a Concepción si vamos a tener robots enseñándonos. Y ella no estaba convencida que muy pronto, yo sí. Y con asistentes quiero compartir una anécdota, que estuve con el vicerrector de Georgia Tech y él había lanzado una nueva maestría en computación e informática en línea. Y ellos tenían muchos años de experiencia en dar esa maestría en forma presencial, pero la idea fue ofrecerla en otro contexto. Y el profesor iba a dar las materias y iban a juntar grupos de trabajo de estudiantes para tener encuentros en línea, y también cada grupo iba a tener un asistente al profesor que eran estudiantes del doctorado para reunir con ellos a veces y también estar disponible para responder a sus preguntas. Pues uno de los estudiantes del doctorado había trabajado en el proyecto de Watson, de IBM, y dijo, sería interesante reemplazar en un grupo el asistente con una computadora, y yo puedo programar porque tenemos muchos datos, no tan grandes, no big data, pero tenemos muchos datos de la clase presencial y sabemos cuáles son los problemas que tienen los estudiantes después de tantos años de experiencia. Sabemos cuáles son las preguntas que van a hacer y podemos intentar programar una computadora a atender un grupo. Pues lo hicieron y esperaban para ver si alguien iba a decir algo. Pues después de 2 semanas, un estudiante se puso en contacto con el profesor y preguntó, ¿estoy comunicándome con una persona o una computadora? Y el profesor dijo, una computadora. ¿Y cómo sabía? ¿Cómo se dio cuenta? Y me dijo, porque me contestó a las 24 horas. Bueno, los presento a Bina 48. Bina está coenseñando una materia en West Point. ¿Todos saben qué es West Point? Es una universidad de los militares de Estados Unidos. Es una universidad de mucho prestigio, pero tiene un enfoque, orientación hacia el servicio militar para los
¿cómo se dice? Los oficiales. Bueno, ella es el primer robot que enseña una materia en una universidad y ya está programado con muchos datos sobre la teoría de la guerra y la filosofía política. Y no estaba conectado en ningún momento al Internet. No sé, ahora por lo que dijo Concepción, tal vez es mujer, debe ser no está conectada. Uy, qué difícil. Cuando ella enseña o revisa su base de datos y el plan para la lección, para organizar su conferencia, y tiene la capacidad de responder a sus estudiantes. El tema es que a veces, como dijo Concepción, cuando recibe una pregunta y no sabe cómo responder porque no encuentra la información en su base de datos, dice, buena pregunta. Pero está interaccionando bastante con sus estudiantes y el profesor, por supuesto, está al lado, pero están experimentando con la posibilidad de tener un robot frente de un aula. Bueno, otra manera en que la inteligencia artificial está funcionando ahora en la universidad es un experimento que tienen en Rensselaer Polytech, que es RPI, que es una universidad de ingeniería muy buena en el estado de New York. Y ellos están experimentando con la posibilidad, lamento que no está muy claro, pero creo que ustedes van a darse cuenta de lo que es. Están experimentando con una sala virtual para enseñar idiomas, y es clase de chino. 熊猫你好。你好，欢迎光临，几位。 So the panda says, welcome to the restaurant. How many people are you? I'm going to say we're two. 熊猫两位。这边请。你想 Pues, perdón. Lo que está pasando es que él está el salón virtual es un restaurante y él está entrando en un restaurante y ella pregunta a cuántas personas y él pide de la carta, pero hay interacción entre la sala y la persona. Ay. No. Come on. 熊猫你好。 Ahora sí. 你好，欢迎光临，几位。 So the panda says, welcome to the restaurant. How many people are you? I'm going to say we're two. 熊猫两位。这边请。你想喝点什么？这是我们的菜单。 So it says, follow me, and this is our drinks menu. And what would you like to drink? So I'm going to order for coffee. 熊猫我要咖啡。记下来了。好的，请稍等，马上就来。请慢用。熊猫那是什么？ Peking duck is a famous duck dish from Beijing that has been prepared since the imperial era. 熊猫我要北京烤鸭。记下来了，还要其他的吗？ And it says, I'll write that down. Is there anything else you would want? At this point, I'll say no. I need help with tones. 熊猫炒面。 Repeat after me. And so it gives me how to say it. 熊猫炒面。 Here's how close you got. The ideal pronunciation is. 炒面。 Would you like to practice it? No sé si se puede ver bien, pero como es un idioma de tonos, la sala está escuchando y mostrándolo con una gráfica cómo estaba su pronunciación comparándola con la pronunciación correcta. Pues es todo tipo de interacción en una sala para aprender el chino sin salir de una universidad en New York. Bueno, cuando la tecnología puede ofrecer cada vez más, ¿cuál es el rol del ser humano? Que fue la pregunta que nos puso la doctora Patrón. Y quiero pedirles que se presentan, vamos a tomar unos minutos para asociarnos. Que con la persona a su costado, para los próximos minutos reflexionan sobre cuáles son las capacidades y habilidades que no pueden estar reemplazados por una máquina. ¿Ok? Pues durante unos minutos les pido
que hablen con la persona a su costado para hablar un poco de cuáles son las capacidades que no podemos desarrollar en un robot o en un sistema de inteligencia artificial. Ok. Ojalá que tuviéramos más tiempo, pero algunas conclusiones. ¿Alguien? Simpatía. Empatía, sí. Otra. Emoción. Otra. La capacidad de tener prejuicio. Qué interesante, sí. Me gusta mucho la idea. Me gusta la idea de reemplazar nuestro presidente en la Casa Blanca con un robot que no tiene. Para tener a alguien sin prejuicio. Sería buenísimo. Sí, una más. Creatividad. ¿Y acá? Participar en discursos diplomáticos. Bueno, gracias. Bueno, es un tema interesante porque eso es lo que pensamos hoy. En un año tal vez cambiaremos las ideas. ¿Quiénes son los estudiantes de hoy? Que eso es importante también porque tiene mucho que ver cuando estamos ya... Bueno, quiero primero esto. Compartir algo que me gustó que viene del Corán. Que no podemos enseñar a nuestros hijos como nos enseñaron. Sus tiempos no son los mismos que vivimos nosotros. Y allí es para enfatizar la brecha que existe entre los profesores, la mayoría de los profesores y estudiantes que están en el aula. Que realmente los profesores como yo me recibí de la universidad y escribí mi tesina en una máquina que no fue ni electrónica. Que fue así, con los dedos así, pero yo viví otra realidad que los estudiantes que llegan al aula hoy, que nacieron con celulares. Pues, a diferencia a muchos de los profesores, somos nosotros. Son los estudiantes cursando la carrera ahora. Y escuché algo que me pareció interesante por el rector de una universidad en Boston, en una conferencia la semana pasada. Y él dice que esa es la generación que mira hacia abajo. Y nos hizo también una pregunta interesante y nos preguntó, ¿cuál es el app menos usado en el teléfono? El teléfono. ¿10 ya? Uy, ok. Voy corriendo.
bueno, saben el uso de la tecnología, pero no saben cómo manejarla con responsabilidad. Eso, bueno, perdón ustedes que son estudiantes, pero no está criticando, pero es una formación que falta. Algo que nos preguntó Leila ayer sobre si hay un choque, tenemos que pensar en las implicaciones de la tecnología. Tenemos que reflexionar mucho sobre la ética. Si hay un choque entre un auto que no tiene chofer y una persona, ¿quién es responsable? El responsable. Y hay muchas complicaciones, como el tema de tenemos la obligación de informar a una persona que estoy sacando datos de esa persona que voy a aplicar por otro lado. ¿Cuál es la ética de toda esta tecnología que estamos viviendo? Bueno, el tema es hasta qué punto reconocen ustedes que los algoritmos de Google perjudican los resultados de una búsqueda, que reconocen ustedes la influencia de Facebook, la información que está captando y cómo se la usa. Y controlamos la tecnología o nos controla. Y eso es algo que tenemos que enfrentar. Y donde vamos a pensar, reflexionar sobre esos temas si no sea la universidad. Y bueno, vamos a hacer un experimento rápido, pero súper rápido. ¿Creen que la información que entrega Google en una búsqueda sea información completa y justa? Bueno, no, de ninguna manera. Bueno, busque China en la barra de búsqueda, si ustedes tienen teléfonos o tabletas, algo así, China limitada libertad de expresión, así, rapidito. Y los resultados que nos va a entregar Google son resultados que reflejan que Google sabe que estamos en Perú, que sabe por el IPS. Google sabe la historia de cada uno de ustedes, de otras búsquedas, que ustedes van a recibir algo, información, resultados orientados a dónde están y a su historia, a su interacción con Google. Y ahora vamos a repetir la cosa, pero vamos a superar el prejuicio de Google, poniendo site como sitio, CN para China, porque creo que la perspectiva sobre la limitación de expresión, libertad de expresión en la China es diferente, nuestra perspectiva desde Perú es diferente que la perspectiva de los chinos. Pero así, poniendo eso, CN espacio, China limita libertad de expresión, ustedes ahora van a recibir resultados desde China. Es una manera de, superar y ampliar la perspectiva, sacar resultados más amplios de Google. Y es algo que no estamos enseñando en la universidad. Y esa es la diferencia entre estar controlado por la tecnología o controlar la tecnología. Y ya viene generación Z, que con celulares que ya fueron ubicuos cuando nacieron, está más inclinado a comunicarse con imágenes que texto, la tecnología es esencial para enganchar su atención, tienden a hacer multitasking, tiene capacidad de atención corta, y no aprenden sentados en la clase magistral como las generaciones anteriores como la mía. Pues así hay mucho riesgo, si están en la clase magistral, de esto. O, peor, esto. Un experimento que me pareció interesante, que ustedes van a entender mucho mejor que yo, fue en MIT, estaban experimentando con una pulsera para ver si fuera posible medir actividad eléctrica del cerebro y la idea fue tratar de captar esa actividad a través de los sensores que están en la pulsera. Y estaban experimentando con el aparato en personas de distintas edades, distintos niveles de educación, y había un joven de MIT que ofreció
seguir con la pulsera puesta durante toda la semana para ver cómo fue la reacción durante su participación en distintas actividades. Y eso fue solamente un experimento para ver cómo medir un poco la actividad cerebral durante sus actividades durante la semana. Y esos fueron los resultados. Así se ve esto durante el primer día en el laboratorio, trabajando, estudiando en casa, durmiendo en el aula. Y luego el segundo día en el laboratorio, trabajando, estudiando en casa, durmiendo en el aula. En el laboratorio, haciendo varias tareas, socializando, estudiando con amigos, durmiendo, relajando en el laboratorio. Pero se ve que cuando está en clase, en el aula, está casi muerto. Ese debe ser preocupante para nosotros. Bueno, el docente es más importante que nunca, pero con otro papel. No es para impartir información, sino para apoyar, inspirar, guiar. Y como algo que nos dijo Eduardo el otro día, es dar un mindset, que es dar la confianza al estudiante para que piense, yo puedo. Que realmente es otra relación, no es estar frente del aula hablando. Bueno, implicaciones para la universidad. El mundo ha cambiado. Y la universidad no ha mantenido el ritmo. El modelo tradicional no sirve más. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Eso tiene que cambiar. Y hay algo que dijo Joshua Kim, que es profesor de Dartmouth, que dice que seguimos y seguimos haciendo lo mismo de antes, es básicamente seríamos culpables de negligencia profesional. Que realmente tenemos que cambiar el modelo universitario. Hay una universidad nueva fuera de Boston donde vivo que se llama Olin College of Engineering y lanzó sus actividades hace 15 años y su rector dice que nuestra tarea no es enseñar los conocimientos y destrezas de otra época, es ayudar a los estudiantes a imaginar algo que nunca ha sido posible y hacerlo suceder. Olin, como que tiene solamente carreras de ingeniería, no tiene ninguna materia de física, ni matemáticas, ni termodinámica, ni nada. Tiene todas materias integradas de conceptos, todo basado en proyectos, todo aprendizaje activo, y los estudiantes no pueden enfocar solamente en ingeniería, tienen que participar en teatro, en corro, en alguna forma de una actividad de pasión, como se dice en Olin. Porque lo que dice Rick Miller es que la creatividad no viene de la ingeniería, viene de la integración de otros tipos de experiencia, de ejercicio de otras partes del cerebro, que dice que para la formación de un ingeniero hay que incorporar el estudiante en experiencias artísticas. El aula de Olin no es ninguna de estos. Es esto. Es un caos, donde hay trabajo activo, hay trabajo en grupo, hay mucha lluvia de ideas, posibilidades, reflexión, mucho intercambio entre estudiantes, pero no es un aula que se reconoce como aula. Pero ahora, al inicio había mucho escepticismo, pero ahora con muchos egresados hay colas de Microsoft, de Amazon, de Apple, de Google, que quieren contratar a todos los egresados, porque tienen capacidades que no tienen los otros ingenieros con la formación tradicional. Bueno, una pregunta, ¿qué es esto? ¿Una hoja de alguien? Es espinaca. ¿Qué es esto? Es la hoja sin el color, sin el verde de la hoja de espinaca. ¿Y es esto? Ya no es hoja.
es una parcha para el corazón, que se encontraron que la tela de una hoja de espinaca sin el color tiene la fuerza y la delicadeza de formar un parche en el corazón. Eso es una investigación que están haciendo en Worcester Polytechnic Institute, que está en Massachusetts. ¿Cuáles son las disciplinas necesarias para llegar a descubrir algo como esto? Biología, medicina, fisiología, todo tipo, pues así, si no se mezcla disciplinas, si no hay equipos trabajando juntos de distintas disciplinas, no se va a lograr posibilidades como esta. Estamos educando a nuestros estudiantes en silos, que hay facultad de ingeniería que nunca tiene ningún contacto con la facultad de humanidades. Que realmente con la riqueza del intercambio entre disciplinas encontramos nuevas posibilidades. Y como dice Ian Jacobs de University of New South Wales, no es que todo tiene que ser interdisciplinario y en equipos, pero el futuro es mucho más eso. ¿Qué es esto? Malla curricular tradicional de América Latina. Y esto, lo mismo. Y esto, lo mismo. Sobrecargado de materias, muy rígido, el primer año esto, el segundo año esto, no hay mezcla de estudios, de disciplinas, de nada. Pues hay un nuevo libro que salió hace poco de Joseph Aoun, que es rector de la Universidad Northeastern en Boston, que el libro se llama Robot Proof, es cómo protegernos del futuro de robots, que dice que no debemos tener miedo, que tenemos que formar a estudiantes con otras capacidades. Y bueno, para ustedes que están anotando voy a dejar copia de esta presentación, pues no se preocupen. Y aún dice lo que necesita el egresado es, él inventó una nueva palabra que es humanics, que dice que todos los estudiantes necesitan una formación interdisciplinaria, que todos necesitan nuevas alfabetaciones, que son capacidad de integrar nuevas tecnologías, tanto los artistas como los científicos y los matemáticos, que necesitan una facilidad de analizar y aplicar datos, necesitan reconocer cómo la entrega de información de Google, necesitan saber cómo manejar esa información tan abundante que hay, que necesitan capacidades únicamente humanas. Y que eso es la formación que debe ser la base de todas las carreras universitarias de hoy y para el futuro. Y dice que la universidad tiene que redefinirse y integrando experiencias profesionales laborales con los estudios, en vez de llegar al final a la práctica, integrar, pues él tiene un modelo y la idea es, él dice que la universidad no debe ser para un periodo definido, pero con on and off ramps, rampas para subir como si fuera una carretera, rampas para subir, estudiar de 6 meses, 2 años, 3 años, y luego bajar por otra rampa y en otro momento subir de nuevo. Pues la idea es establecer la universidad como parte de la formación permanente de la persona. Así en vez de bajar la rampa y terminar con el título y ya listo, es tener círculos, de seguir regresando para que toda la educación no termine con la universidad. Y dice que Northeastern y Waterloo en Canadá tienen un programa de co-op, que es el aprendizaje cooperativo, que implica estudiar en la universidad, salir a trabajar, regresar a la universidad, y el estudiante anda integrando información, aplicación, aprende destrezas necesarias para el mercado empresarial. Y bueno, hay otros tipos de paradigmas, pero lo que necesitamos son nuevos paradigmas.
Y voy a avanzar rápido y como dije, voy a dejar esto y... A ver, quiero terminar con un tema que para mí es súper importante. Necesitamos gente capaz de innovar y crear. Y una cosa muy importante que es que tenemos que cambiar la orientación de la universidad, porque la universidad está orientada hacia exámenes y hasta respuestas correctas y a presentar conocimientos, y eso no nos va a llegar a la creatividad. Tenemos que dar espacios para experimentar y eso implica que tenemos que celebrar el fracaso, porque en base al fracaso aprendemos. Y quiero terminar para cambiar la dinámica tenemos que alejarnos del sistema basado en exámenes y respuestas correctas y notas, dejar de estigmatizar el fracaso, crear espacios para experimentar y celebrar los fracasos porque son oportunidades de aprender. Sin cambiar el modelo nunca van a cambiar la espinaca a un parche para el corazón. Thomas Edison dijo que no hay fallado, solo encontré 10,000 posibilidades que no funcionaron. Y por final, no sé si ustedes han escuchado de Ken Robinson, que tiene uno de los mejores TED Talks que hay. Y tengo un video muy cortito de él. What these things have in common is that kids will take a chance. If they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. Bueno, mi pregunta para ustedes, mi pregunta final es ¿cuáles son las posibilidades de la universidad para responder al futuro de VICA? Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Liz. Bueno, los retos están claros, abiertos, planteados. O nos jubilamos o nos ponemos las pilas y comenzamos el camino de reforma en nuestras universidades. Quiero dejar en el uso de la palabra a José Espinosa en primer lugar, y luego a Julio del Valle, pero quisiera decir en mérito a nuestros comentaristas que ellos no han recibido el texto con antelación. A diferencia de la ponencia anterior que sí tuvieron, ellos están reaccionando en caliente, lo cual es muy interesante y a su mérito, ¿no? José, por favor. Bueno, primero, muchas gracias a Efraín y a ti, Pepe, por haberme invitado a participar en este evento, Aula Magna 22. Realmente, a nombre también de los ponentes de mi universidad, como el doctor Mirko Simic y Alonso Tenorio, que han participado como comentaristas, la verdad que nos sentimos muy complacidos de poder seguir colaborando y acercándonos como instituciones. Yo creo que, como bien lo conversamos, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú son instituciones muy complementarias, ¿no? Y tenemos una fuerte vocación de seguir la excelencia en la búsqueda de la verdad a través de la investigación. Yo quisiera empezar este comentario porque en realidad Liz nos ha dado un panorama muy amplio de temas e ideas para poder tratarlos en estos 15 minutos, pero creo que me gustaría empezar quizás tratando de hacer alguna diferenciación de lo que yo he aprendido en esta reunión. Y voy a ligar un poco lo que voy a decir con lo que se dijo en la sesión anterior. En la sesión anterior hemos visto una exposición magnífica sobre Machine Learning, que es aprendizaje de máquinas. Y uno se pregunta, bueno, ¿las máquinas aprenden? Sí, correcto. Hay
aprenden a través de algoritmos, aprenden a través de programas, a través de procesos iterativos y van recogiendo sobre los datos procesados maneras mejor de responder ante las circunstancias que se le presentan. ¿Y los seres humanos aprendemos así? No, los seres humanos, como bien lo dijo el doctor lingüista de la presentación, aprendemos de otro modo. El aprendizaje de los seres humanos fundamentalmente tiene un componente importante que es la volición, que es la voluntad. Los seres humanos aprendemos porque le ponemos voluntad a lo que queremos aprender. Porque pueden darnos un algoritmo y decirnos que es muy poderoso para ciertas tareas, pero si no tenemos ese carácter volitivo de aprenderlo, nunca lo vamos a aprender. ¿No? Entonces hay una diferencia enorme. Los seres humanos aprendemos no solamente a través del razonamiento, que es una característica que nos diferencia, sino a través de imaginación, como bien lo dijo Liz cuando hizo esta pregunta al auditorio, aprendemos con imaginación, aprendemos con emociones, en realidad nos involucramos en la tarea de aprendizaje como una totalidad, no nos involucramos solamente como máquinas pensantes o procesadoras de información. Y yo creo que esa diferencia es importantísima, porque yo les voy a hacer una confesión personal, o sea, yo estoy ahora en un cargo que tengo que ver con el tema académico de la universidad en la que pertenezco, y yo soy científico, o sea, yo me he pasado muchos años enseñando, pero fundamentalmente siempre considero que mi tarea es hacer investigación. Y cuando asistí hace poco por primera vez en mi vida a un congreso de educación, que fue una experiencia muy buena para mí, porque he empezado a aprender nuevas cosas, como en esta, pero también tuve una sensación un poco complicada, porque cuando escuché a una experta en educación definir cuál es el instrumento central para educar a las personas, mencionó que el instrumento central de una universidad para cumplir su misión, que es educar, investigar, el instrumento central es el currículum, y lo definió como esto, ¿no? Que es una definición que la saca el UNESCO. Es un acuerdo político y técnico que, tomando expectativas en necesidades locales, nacionales, globales, refleja el tipo de sociedad que aspira a desarrollar y alcanzar a través de procesos de enseñanza y aprendizaje. A mí me pareció esto una enorme responsabilidad, porque en realidad en las universidades y en las instituciones educativas lo que estamos haciendo es formando, como alguien lo dijo, personas humanas que van a vivir en esa sociedad que la sociedad aspira a tener. Y tiene dos componentes claramente al inicio, que es un acuerdo político y técnico. El acuerdo político se da entre seres humanos, es probablemente la condición más elevada del comportamiento humano. Y el comportamiento técnico es un comportamiento en los cuales las tecnologías nos ayudan, la ciencia nos ayudan las metodologías. Y después terminó, me acuerdo, y esto sí me dio un poquito más de responsabilidad, ese terror cuando uno tiene responsabilidad, el currículo nunca es culturalmente ni filosóficamente neutro. Entonces, si nosotros aspiramos a una sociedad determinada, las universidades tienen una gran responsabilidad en la construcción de sus currículums, ¿no? Porque en los currículums es donde los estudiantes se forman, porque es un documento que en realidad es un acuerdo. Y por lo tanto, la tecnología va a estar al servicio de esa visión, de esa imagen que queremos nosotros formar con los estudiantes, ¿no? Y bueno, hay diferentes universidades, no hay un solo modelo de universidad también. Entonces, ¿cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué aprenden, no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yo también voy a sacar algunos comentarios que he aprendido, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nosotros asistimos a definir qué es lo que los estudiantes tienen cómo deben formarse, el término que más se recurre es el término de competencia. Creo que todos acá, los que hacemos docencia universitaria, nos hemos escuchado el término de competencia, ¿no? ¿Y qué es una competencia, ¿no? Ya me han dicho que competencia no solamente es aprender, sino son habilidades, etc. Y la competencia es un saber actuar complejo que toma apoyo sobre la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos y externos dentro de un grupo de situaciones.
Entonces lo que nosotros hacemos es, dentro del currículum, es todo un acuerdo para formar un estudiante con competencias para que él responda a situaciones complejas. Y acá yo quiero un poco tomar la pregunta que ha dado Liz, ¿no? Porque ella dice, ¿qué van a hacer las universidades si el ambiente va a ser volátil, va a haber incertidumbre, complejidad y ambigüedad? Bueno, tenemos que darle las competencias adecuadas para los que los estudiantes se manejen en esa futura sociedad. Y esa sociedad, cuando hablamos de complejidad, estamos hablando que no hay una sola manera de aproximarse ante una situación, no son múltiples maneras. Y en eso yo concuerdo perfectamente. La agenda que nosotros queremos plantear, y justo conversábamos con Pepe unos minutos antes, es que tenemos que darnos a nuestros estudiantes la mayor posibilidad de oportunidades de esa formación. Tiene que tener profundidad, porque el ejercicio profesional requiere, vamos a usar el lenguaje máquina, que es el aprendizaje profundo de una profesión, pero tiene que ser versátil, tiene que tener versatilidad. Y la versatilidad no solamente se le da, no solo lo adquieren con la formación profesional, sino le da con todos esos componentes que enriquecen la vida, ¿no? Y que hacen que las personas puedan tomar decisiones ante situaciones complejas sobre la base de argumentos diferentes. Nunca ninguna situación es igual a la otra. O sea, es imposible que nosotros digamos que vamos a formar un estudiante como formamos una máquina para que reconozca patrones y va a reconocer cada vez. No. Las situaciones que se nos presentan en la realidad son complejas, son variables, nunca son iguales, y por lo tanto lo que nosotros debemos enseñar es competencias a responder ante eso. Y el estudiante o la persona, a medida que camina por la vida, obviamente que va acumulando experiencias que le va a permitir responder probablemente con más aciertos que errores respecto a las situaciones que se le presentan. Entonces, como dije, hay diferentes tipos de universidades. Les voy a hablar un poco de la universidad en la cual yo vengo a representar en esta mesa. Nuestra universidad se crea sobre un modelo de universidad que se crea en el siglo XIX, ¿no? Nuestra universidad se crea con un modelo de universidad que lo propone en Alemania Wilhelm von Humboldt. Él propone un tipo de universidad en la cual el estudiante se forma generalmente haciendo investigación con un profesor, con un guía, con un investigador, asesor, llámenlo como ustedes quieran. Y ese concepto es un concepto que creo que de algún modo encierra varios aspectos dimensionales que, si reflexionamos, son muy pertinentes a la sociedad actual. El primero es que la investigación es un compromiso con la verdad. O sea, los científicos, los historiadores, los educadores que investigan tienen primero un compromiso con la verdad. Es decir, uno nunca investiga, a no ser que haya agendas medias raras, pero uno nunca investiga para presentar cosas mentirosas o falsas. Uno investiga para presentar hechos que sean verdaderos. Y por lo tanto, la investigación como eje central en una universidad es un compromiso, ¿no?, ético. Por eso es la investigación. Claro que hay casos en los cuales hay comportamientos no éticos, pero bueno, esos me parece que son la minoría. Y el segundo aspecto importante de repensar la universidad es, eso está bien cuando tengamos una universidad con 15, 10, 15, pero ¿qué hacemos cuando tenemos 150 estudiantes y no tenemos los suficientes recursos? Entonces, repensar la universidad en esos términos también implica una alta dosis de realidad. El otro componente es que los jóvenes cada vez comparten su vida en dos universos paralelos, ¿no? Están en la realidad real, digamos, y están en la realidad virtual. Y en la realidad virtual hay más información o datos que en la realidad real. O sea, si yo, por ejemplo, tenemos en nuestros estudiantes, pueden acceder van a la biblioteca, pueden sacar los volúmenes de un determinado número de revistas, pero sin embargo, utilizando Sci-Hub, no sé quién lo puso, uno puede tener acceso a las bibliotecas de diferentes países del mundo. Entonces, cada vez vamos a estar habitando mucho más y el reto es cómo la universidad va a moverse en ese entorno, ¿no? O sea, cómo vamos a nosotros poder extender, ¿no?, esta misión importante que tiene la universidad a esta otra realidad. De algún modo se está haciendo, ahí creo que hay inicios muy, muy incipientes, ¿no?, las clases virtuales,
me parece que es el inicio. El tema es, nosotros también vamos a ver cada vez habitar ese mundo y cómo vamos a responder. Julio del Valle, filósofo, te dejo la palabra. Bueno, buenas noches. Yo también voy a empezar dando las gracias debidas porque estoy disfrutando muchísimo de estos 3 días. Agradezco la oportunidad de participar en este debate, agradezco al equipo rectoral, Efraín y a Pepi, de tener la confianza de ponerme en este lugar y agradezco su asistencia porque son las 9:05 y todavía quiero que me escuchen 15 minutos. Entonces, les agradezco espero que se queden para ver qué cosas les puedo decir y que pueda ser relevante para la discusión. Tengo una posición respecto al debate de hoy día que no está tan en caliente porque en los días previos he podido seguir a la ponente principal, a Liz. Reconozco su trayectoria como una persona especialista en acreditaciones y en medición de la calidad. Entonces tengo algo no en caliente, tengo algo en tibio que se va a complementar con algunas cosas que han salido en la discusión de hoy día. Y bueno, salvo un viraje radical en el desenvolvimiento de la cultura contemporánea, que sería altamente improbable, la tecnología asociada con la inteligencia artificial, la robótica y el análisis de Deep Data está para quedarse. Y va a modificar ciertamente de manera grande e imprimir un sello desafiante en la consideración de la vida humana. Eso es algo que tenemos que afrontar. Y claramente eso va a implicar también pensar cómo va a tener implicancias en el desarrollo de la educación superior. O sea, eso es algo que lo tenemos delante y tenemos que pensar acerca de ello. Entonces la pregunta para mí, por tanto, es ¿hasta qué punto y cómo queremos que impacte? Si es que podemos todavía tener esa posibilidad de contención a veces. En la sociedad en general y de manera particular en lo que nos importa acá cercanamente, que es la universidad. Entonces la pregunta por la medida y la modalidad apunta a pensar qué queremos cuidar y preservar, porque no todo cambio es bueno y no toda tradición es mala. Entonces ese es un asunto de ponderación. Por ejemplo, si un gobierno cambia y exacerba el odio y la exclusión, eso es un cambio. Pero ese cambio es nocivo para un ideal de ser humano que muchos aquí defenderíamos con terquedad. Y eso lo estamos viviendo en meses recientes. Entonces, la palabra cambio a veces tiene una connotación positiva sin ponderar suficientemente si todo cambio es pertinente. La tarea, pues, que nos toca es discernir, ponderar, y la palabra que me parece clave poner en consideración es equilibrio. O sea, ¿dónde encontramos el punto de equilibrio en el manejo de lo nuevo para enfrentar lo que somos? Y lo que somos viene también con un pasado. Me voy a enfocar en ciertos desarrollos de inteligencia artificial y su vínculo con la educación superior, y en eso toco algunos de los puntos que Liz ha mencionado en su presentación y que han sido muy hábilmente complementados por José. Pero voy a partir de un ejemplo reciente que me toca en mi responsabilidad como director del Instituto de Docencia Universitaria de esta universidad. Hace muy poco tiempo, en verdad, recibí la visita de un grupo de investigadores en Big Data e Inteligencia Artificial, quienes además son jóvenes y son emprendedores, lo cual me parece estupendo y estimulante para la universidad. Nos ofrecieron un servicio de respuesta inteligente artificial para cursos masivos, presenciales y a distancia o virtuales. ¿En qué consistía la oferta? Consistía en instalar inteligencia artificial en la plataforma virtual del curso y responder así de manera rápida y eficaz a las consultas de asesoría académica de los cursos. Fue una tarde de un viernes. ¿Por qué? ¿A qué necesidad o problema querían responder ellos? Los profesores, decían, demoran mucho en la atención a los estudiantes cuando estos les preguntan electrónicamente. Correo electrónico, foro. Y no están todo el tiempo a disposición de la curiosidad o las ganas de saber de los estudiantes. Y el servicio prometía, además, desarrollar
la capacidad no solo de personalizar la respuesta, sino también de, esa fue la palabra que me llamó la atención en ese momento, ahora he entendido más en estos días, de empatizar con la demanda. Entonces, ¿qué hacer? Porque eso es lo que nos toca en el Instituto de Docencia también. No solamente proponer lo que pensamos, sino también recibir iniciativas. Entonces ponderemos y discernamos y preguntemos dónde, cuándo, cómo y por qué. Esas son las preguntas básicas para saber qué decisión tomar. Se trata de una buena iniciativa que responde a un problema real. O sea, los que vinieron traen una buena iniciativa y esa iniciativa responde a un problema real. Y es cierto, es una buena iniciativa y sí, hay problemas con la atención a las dudas de los estudiantes, porque tenemos una población bastante grande de profesores contratados por horas que entran y salen y no se quedan para responder suficientemente las preguntas. Y ciertamente hay cursos que son virtuales, por ejemplo, o a distancia, o los cursos de educación continua, que son bastantes y que también, por ejemplo, pueden tener esta disposición de foros, pero que las respuestas no llegan tan rápido como se espera. Entonces, ciertamente hay que apoyar y estimular este tipo de iniciativas. Entonces uno piensa, ¿se puede implementar? Y yo creo que sí, se puede implementar. Entonces, ¿compramos el servicio? Y acá viene la cuestión del equilibrio, que es necesario, y la ponderación y el discernimiento que acompañan la decisión. Sería, pensamos, una alternativa altamente deseable para cierto tipo de cursos, para cierto tipo de preguntas, y bajo una cierta franja horaria. Franja horaria creo que no les ha sorprendido mucho, pero con las otras dos sí levantaron la ceja, pero con la última como que se quedaron medio fríos. Y la verdad es que es importante pensar en la franja horaria, porque no deberíamos estimular la creencia de que el profesor o la profesora ofrece un servicio, como se mencionó también, de 24 horas por 7 días. Y tampoco deberíamos estimular que el estudiante piense que es un cliente que demanda satisfacción a su deseo a cualquier hora, porque paga como si fuera a estar en un supermercado. Eso es una distorsión. Y la distorsión es bien fácil de imaginar, porque si se incorpora en un curso y los estudiantes reciben una respuesta que puede ser satisfactoria, si es que el algoritmo es competente, entonces los estudiantes de otro curso van a decir, pero yo no, a mí sí se me demora un montón en responder, y si pregunto a las 3 de la mañana nadie me responde. Entonces eso es una distorsión, porque va a generar que los profesores se sientan intimidados y tengan que responder así de rápido, y que puedan ser evaluados en la rapidez de su respuesta o no. Tampoco debería hacernos olvidar que la atención docente implica una interacción entre seres humanos que se miran a los ojos y que va más allá de la funcionalización e instrumentalización posible del conocimiento. No debería estimular la idea de que la universidad es una proveedora de saberes útiles y poco más que eso. Me quedan 5 minutos. Y acá hay una premisa que está acá en juego. La premisa que tengo es que la universidad es una comunidad de personas orientadas a la generación del saber, a la búsqueda del conocimiento, a la formación de personas que puedan convertirse sin duda en excelentes profesionales, ¿quién lo puede dudar? Pero también en buenos y conscientes ciudadanos que puedan vivir con otras personas y que puedan, si quieren, buscar alternativas para vivir en un mundo mejor. Y eso implica pues también tomar distancia para poder libremente pensar. Y eso tiene que también darse en ejemplos de interacción en aula, en la manera como un profesor o una profesora plantea preguntas. Entonces, regresando al ejemplo, se trata de una buena iniciativa y que se puede implementar en ciertos cursos, pero que hay que cuidar su impacto y evitar las distorsiones que pueda causar en la interacción entre personas. Tendríamos entonces que probar escenarios piloto, primeramente. Ahora, ¿qué no puede hacer esta iniciativa? Yo creo que lo que no puede hacer esta iniciativa es esa parte del entusiasmo de estas personas que lo propusieron, diciendo que también pueden responder a preguntas complejas porque pueden empatizar con las preguntas y las personas que preguntan. Y eso genera también un debate, porque ¿qué cosa entender por empatía? Porque no es fácil entender empatía. Se puede entender de muchas maneras la palabra empatía. Me parece que reemplazar enteramente a una persona en una asesoría compleja
no va a poder suceder. No puede reemplazar al mirar a los ojos, a la intuición perspicaz que te dice en tu fuero íntimo, como profesor, como profesora, que aquello que te están preguntando, contando, pidiendo, esconde algo más que la pregunta que te están haciendo. No puede, en fin, reemplazar a la dimensión íntima del contacto e interacción entre los seres humanos, donde se da aquello que se llama, pues, empatía. Yo sé que acá hay toda una discusión, como les dije, y hay un ejemplo que, buscando en estos días cómo complementar lo que pensaba decir hoy día, es de una inteligencia artificial que se llama Eli y que trabaja en hospitales para veteranos de guerra. Y lo curioso que esta creación funciona muy bien. Es un buen algoritmo. Y lo curioso es que cuando las personas interactúan con ella, a veces prefieren, ante dos preguntas, porque son escenarios distintos, a uno les dijeron que Eli tenía a una persona detrás y a otro grupo les dijeron que Eli no tenía a ninguna persona detrás. Y la respuesta curiosa de la gente mayormente es que preferían hablar con Eli cuando no tuviera ninguna persona detrás, porque se sentían más confiados de transmitir sus sentimientos más hondos. Entonces, claro, empatía es una palabra que se puede entender de muchas maneras, pero confianza también. En resumen, en el Instituto de Docencia Universitaria nos toca ponderar cómo, dónde y por qué vinculamos tecnología y docencia, formación. No solamente el uso y la implementación de recursos tecnológicos, sino también su sentido y alcance. Y eso es bien importante. Entender que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que tenemos que saber que es un medio para conseguir más cosas que nos permitan mejor la vida entre nosotros, entre personas. Y eso implica ponderar y buscar equilibrios. El más directamente vinculado al tema que nos convoca es encontrar canales de comunicación, apoyo y reflexión para aquellos que están muy interesados en implementar nuevas tecnologías. Es decir, canales que implican ponderar su uso y el sentido pedagógico, formativo de la innovación. Las maneras de incorporar ecosistemas tecnológicos que dialoguen con el servicio a la comunidad y al medio ambiente. En eso creemos rotundamente. Pero, claro, saber ponderar, porque los recursos de las grandes corporaciones tecnológicas son inmensos, son muy persuasivos y son muy tentadores, y eso cualquiera de nosotros lo puede experimentar cuando va a una feria de oferta de tecnología educativa. Uno sale entusiasmado y pensando que es una maravilla siempre, pero es un servicio que te quieren vender también. Entonces, ¿cómo ponderamos y cómo discernimos? Y para eso necesitamos pensar, y el espacio de la universidad es el lugar ideal para hacerlo. Pero también es una cuestión de equilibrio, porque también corresponde, desde el Instituto de Docencia pensamos, acercar a los que viven ajenos a la tecnología y se resisten muchas veces con un desdén que también esconde temor a incorporar nuevos recursos que puedan alterar su práctica docente. Y me queda exactamente un minuto para las siguientes líneas, que no son muchas, así que cumpliré estupendamente con el tiempo. Esta discusión es sobre el futuro, y es estupendo que se dé en el marco de la educación. Pues si nosotros desde la universidad nos desentendemos de esta discusión, y honestamente yo vengo de la filosofía de las humanidades, y en las humanidades hay mucha resistencia a pensar el rol de las tecnologías en la educación, y las mantenemos aparte, y el punto es que si nos desentendemos de esta discusión, vamos a ceder el espacio de decisión a otros actores y a otros intereses que van a ser más políticos, más económicos, religiosos o incluso militares. Y nosotros estaremos fuera. Y eso no lo podemos permitir, me parece. Bueno, Liz, empezaste con Valéry. Yo voy a terminar con Picasso. Porque hablaste de todos los desafíos que tiene la docencia ahora y cómo la universidad debe adecuarse a este nuevo y cambiante mundo y cómo por lo tanto tiene que desestructurarse en una estructura tradicional para poder estructurarse en una dimensión distinta. Yo lo comparto. El punto es que también la referencia a Picasso es que Picasso decía para desestructurar, y eso es el cubismo, y eso es lo mucho que él hizo con la figura humana, primero había que aprender también a estructurar. Y en un país como el nuestro, y tú que lo conoces porque has estado trabajando con acreditaciones aquí, en este país los estudiantes ingresan a los 15 o 16 años, con una educación secundaria bastante endeble y frágil.
y necesitamos también darles una estructura para pensarse como ciudadanos. Y eso implica también pues, un modelo que les genere cierta estructura. Después, quizás, en la medida de lo posible, podamos encontrar vías para generar maneras más creativas e individuales de buscar qué cosa más es lo que ellos quieren personalmente. Pero tenemos que insertarlos también. Y para esa universidad creo que el concepto de ciudadanía, de reto, de compromiso con el país, nos obliga a tener todavía espacios un poco quizás más formales de educación superior. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de dar paso a las preguntas que han recibido, bueno, hasta ahora mis dos colegas, Julio todavía no, y van a ser respondidas muy brevemente porque estamos con la hora límite y luego Efraín quiere, como organizador de este evento, dirigir unas palabras. Yo solo quiero decirles que les voy a contar algo personal, el orgullo que acabo de sentir como maestra clásica.